Hola, soy Julia. Les quiero contar que este programa está patrocinado por Kids World Montessori Pinares, Carolina González Neurocoaching, Pasta de Dientes Vilca, AVJ Producciones, ADD. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Síganos en nuestras redes sociales y página web. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Cada semana un invitado y un tema diferente. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. No olviden visitar nuestra página web papasalrescate.com, en donde encontrarán todos los episodios, podrán descargarlos y además van a tener acceso a información importantísima que todos nuestros invitados nos han dejado para todos ustedes. Adicionalmente van a tener los datos para contactar directamente a cada uno de nuestros invitados si así lo desean. Les cuento que nos pueden escuchar en iTunes, Spotify, Stitcher, TuneIn, entre otras plataformas. Este es un nuevo episodio de nuestro módulo Somos Más que Papás, y para este programa tenemos invitada a la máster Ana Lucía Garro. Con ella vamos a desarrollar el tema comunicación asertiva. Antes de comenzar les voy a contar que Ana Lucía es diseñadora de profesión, pero comunicadora por convicción. Tiene un MBA en el INCAE. Además se dedica a mezclar sus dos pasiones, la comunicación y los negocios. Desde 2017 lanzó su firma Powerhouse, la que pueden buscar en Facebook, en Instagram y también en su página web powerhouse.work. Igual en la página de nosotros van a tener ahí los links y toda la información para contactarla a ella. Ella está dedicada a ayudar a emprendedores y empresas a comunicar sus ideas de manera efectiva. Si abren bien los ojos, van a poder encontrar a Ana Lu tomando café con algunos de sus clientes en todo San José. Bueno, bienvenida Ana Lu. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a hablar sobre comunicación asertiva. ¿Y qué es comunicación asertiva? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta estar acá y bueno, ¿qué te cuento? La comunicación asertiva en realidad es un término que se utiliza para describir la comunicación que se hace desde el respeto de mi persona y el respeto que yo te tengo a vos, y de esa manera yo me logro comunicar de una manera efectiva con vos, logro transmitirte qué es lo que yo quiero hablar sin herir susceptibilidades. Entonces la comunicación asertiva realmente es como comunicar mi mensaje de una manera clara y concisa sin herir tus sentimientos. ¿Por qué? Porque estoy siendo consciente de lo que vos estás sintiendo en estos momentos o de lo que podrías estar sintiendo y trato de decir las cosas de una manera que no te hiera, pero que igual transmita el mensaje de una manera objetiva. Ok, saber decir las cosas. Básicamente. A ver, en mercadeo me acuerdo que a uno le decían que una de las cosas más complicadas cuando uno da un mensaje, y esto no es solo para negocios, sino es para la vida cotidiana en sí, es, y a todos nos pasa y nos ha pasado y nos va a seguir pasando, es que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es cómo la gente recibe la información que uno dice, que no necesariamente lo que uno dice es lo que la otra persona va a entender, y que lo que la persona entiende, la persona lo entiende de cierta manera por un montón de cosas, o sea, por la educación que ha tenido,
Sí. por experiencias que ha tenido. Entonces, sencillamente, eso es súper complicado a la hora de hacer un anuncio o a la hora de explicar algo muy delicado a alguna persona, porque muchísimas veces uno va contando algo y la otra persona lo va oyendo y transmitiendo en otra frecuencia totalmente diferente. Sí, yo creo que ahí el detalle, y antes de hablar de comunicación asertiva o comunicación efectiva, tenemos que hablar de cuál es el contexto en el que nos estamos desarrollando. Okay. Y cuál es el contexto del cual viene la otra persona. Porque hay un tema que es muy importante, que es el tema de la cultura. La cultura, realmente nosotros en la sociedad, siempre que a uno le preguntan como ¿cómo definirías cultura? En realidad uno piensa como de, bueno, la cultura mexicana, la cultura india, la cultura americana. Pero en realidad cultura es el conjunto de creencias y de preconcepciones que nosotros vamos desarrollando a medida que nos vamos desarrollando, valga la redundancia, en ciertos contextos. Entonces, por ejemplo, si yo hago triatlón, yo tengo una cultura o un conjunto de creencias diferentes a las de, por ejemplo, un atleta que hace fútbol, por ejemplo. Ajá, claro. Son atletas ambos, pero tienen un conjunto de creencias completamente diferentes y por ende se comunican diferente. Tienen ciertas maneras de captar la información diferente o ciertos gestos que comunican cosas diferentes. Lo mismo pasa en el trabajo, por ejemplo. No es lo mismo venir de un ambiente laboral en una institución pública que un ambiente laboral corporativo de una corporación grande. Exacto. Las culturas son completamente diferentes y las maneras en que nosotros esperamos recibir la comunicación o el mensaje es completamente diferente. Entonces, eso que vos decís, que puede ser que yo estoy tratando de ser lo más asertiva posible, que la otra persona me va probablemente a escuchar en otra frecuencia completamente. Eso pasa siempre. Y es por eso que tenemos que ser conscientes de cuál es el contexto en el que vive la otra persona o del que viene la otra persona. Sí, porque la interpretación es totalmente diferente. Claro. O sea, y eso pasa no solo en reuniones, no solo para hacer un anuncio o cuadrar algo a nivel de mercadeo, de publicidad, sino también hasta con la misma pareja. Ah, sí, claro. O sea, porque son vivencias diferentes, son interpretaciones diferentes, es también lo que vos decías antes y lo que hablábamos, lo que la gente ha vivido, y así es como la gente lo va a interpretar. Bueno, por ejemplo, te pongo un ejemplo clarísimo. En mi caso, mi novio es mexicano. Y aunque hablemos el mismo idioma, aunque seamos latinoamericanos los dos, las culturas son completamente diferentes. Los contextos en los cuales nosotros nos desarrollamos son completamente diferentes. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, me acuerdo perfecto pensar que éramos unos perdedores porque a veces era más fácil comunicarnos en inglés que en español, porque en español habían palabras que no significaban lo mismo. Entonces, exacto. Por ejemplo, llegó un momento en donde yo le dije, ay no, qué pendejo que sos, ¿por qué no te vas a querer mojar bajo la lluvia, por ejemplo? Y él se me quedó viendo así como de, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Por qué? Porque aquí pendejo es una palabra común y corriente, es como, ay, qué miedoso que sos. Ajá. Mientras que en México decir pendejo es decir, sos hijo de tal, ¿verdad? Ajá. Y es una palabrota muy fea, que de hecho, si nos está escuchando alguien de México, probablemente le sonó muy chocante que yo lo dijera. Y entonces, eso pasaba un montón. Entonces, al final recurríamos al idioma que los dos conocíamos en común y que nos permitía comunicarnos de una manera mucho más neutral. Obviamente, conforme pasó el tiempo, fuimos acoplando cada uno cuáles eran los... ¿cómo se dice? Las frases comunes de cada uno de los países y ya las fuimos entendiendo. No solo las frases, también los tonos y las expresiones en los que hablábamos, claro. Porque a veces, y él viene no solo de México, sino que de la zona norte de México. Entonces, el acento es completamente diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar en las novelas y en los programas de televisión. Entonces, cuando él se emocionaba, a veces hablaba en un tono que a mí me sonaba como que me estuviera regañando y yo me enojaba y entonces era un ir y venir de malentendidos
que eran malentendidos por el contexto y por la diferencia de culturas que teníamos. Pero ese mismo problema de comunicación se puede generar por diferencias generacionales, por ejemplo. Claro. Se puede hacer por diferencias de género. Entre hombres y mujeres hay problemas gravísimos de comunicación porque asumimos que la otra persona está entendiendo lo que nosotros hacemos. Y esto que estoy diciendo es el error número 1, el asumir. El asumir, nosotros tendemos a asumir que la otra persona sabe lo que uno está diciendo, tendemos a asumir que la otra persona se va a sentir de X o Y manera cuando yo le digo algo, y a veces ese no es el caso. Y o sea, en la mayoría de los casos, podría generalizar, ¿qué pasa? Que cuando asumimos algo, generalmente pasa lo contrario o alguna otra cosa diferente a lo que asumimos. Y eso da cabida a que cometamos errores de comunicación, a que al final tengamos malentendidos que no queríamos tener en primer lugar. Sí, yo di por sentado que vos lo entendiste a como yo te lo comuniqué. Uh-huh. Y eso pasa en pareja, pero constantemente. O sea, con nuestra pareja tendemos a asumir que la otra persona ya sabe lo que estamos pensando porque decimos, no, bueno, llevamos viviendo juntos tanto tiempo, ya ella sabe con una sola mirada lo que yo estoy pensando. Uh-huh. Y eso es mentira. Uh-huh. O sea, puede ser que nos conozcamos un montón, pero no podemos asumir que en determinada situación la otra persona vaya a reaccionar como nosotros quisiéramos. O al contrario, que la otra persona no vaya a reaccionar del todo. Entonces, tendemos a asumir inocentemente esas cosas. Sin embargo, tenemos que ser mucho más conscientes de que somos personas completamente diferentes, completamente independientes, aun cuando compartimos el mismo techo. Claro, y bueno, hablando de lo mismo, una de las cosas que uno lo ve mucho en Facebook y a veces a nivel empresarial es cuando la gente se comunica o comunica algo, sus ideas, en una carta, en un correo, uh-huh, o en Facebook, igual, de la misma manera como lo hacen con sus amigos. Uh-huh. Y la interpretación, digamos, en un ambiente laboral de un correo, hay cosas que uno puede decir en un correo, digamos, con amigos, en la casa, uh-huh, tomándose una Coca-Cola o lo que sea, que están aceptables, son totalmente aceptadas, pero a nivel empresarial o a nivel, digamos, hablemos de Facebook, la interpretación es totalmente diferente, más bien es grosera. Sí. Y a veces la gente eso no lo entiende, o sea, uno no puede, a nivel empresarial y profesional, hay que medir muy bien las palabras, poner muy bien las comas, uh-huh, y los puntos y las tildes, uh-huh, porque una de las cosas, igual en Facebook, yo lo leo de una forma totalmente diferente y lo voy a interpretar de una forma totalmente diferente, tal vez a como vos lo dijiste. Sí. Y nuevamente tendemos a asumir que eso es lo que la persona estaba tratando de decir. ¿Por qué? Porque la persona no me está hablando, no me está mandando un mensaje de voz, me está mandando un correo, me está mandando un mensaje. Y a mí me ha pasado montones. Por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba comenzando con Powerhouse, una vez recibí un correo de un cliente que acabábamos justo de terminar una sesión y yo lo que leí fue como las primeras 2 líneas del correo. Ajá. Y resulta que en las primeras 2 líneas del correo lo que decía era como: hola Ana Lucía, espero que estés súper bien. Te tengo que decir que las sesiones no eran lo que yo esperaba. Y ahí se quedó. Y yo leí esas dos líneas y yo dije, no puede ser posible, o sea, ya. Y esto me arruinó el viernes, me acuerdo que era viernes. Ajá. Y yo me agüevé un montón y al final resulta que lo que decía el correo no eran lo que esperaba. Me pareció bastante valioso, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, yo había asumido que todo estaba mal. Que todo estaba mal porque yo ya había percibido cierta vibra del cliente y yo había dicho, en mi cabeza, no le gustó. Y resulta que lo que me dio más bien fue un feedback positivo, pero yo ya había asumido que todo lo demás estaba mal. Pero esto pasa constantemente. Cuando nosotros escribimos cosas, podemos ser muchísimo más duros que si lo hablamos. Especialmente nosotros los ticos, que nosotros tendemos más bien a suavizar todo cuando lo hablamos. Nosotros somos demasiado más bien
tratamos de quedarle bien a todo el mundo, evitamos la confrontación en todo momento, pero no es igual cuando escribimos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo a la persona. Entonces, cuando no vemos a la persona, tendemos a escribir las cosas con el hígado, a veces, o inclusive ni siquiera con el hígado, pero como vos decís, tendemos a decir las cosas como lo decimos en la vida real, sin puntuación, sin filtros a nivel como de palabras que usamos, y eso termina a veces creando malentendidos o, digamos, en el peor de los casos, creando malentendidos. En el mejor de los casos, lo que está creando es una mala imagen nuestra. Exacto. Porque si nosotros no cuidamos a dónde decimos las cosas y con qué tipo de filtros, digamos, lo decimos, entonces al final estamos dando una impresión poco profesional, una impresión descuidada, y eso no es lo que queremos, por lo menos en los contextos profesionales, digamos. Y es que además a la hora de escribir, una de las cosas complicadísimas, aparte de que uno a las palabras no les puede dar tono, ¿verdad? No les da énfasis, tampoco está la expresión corporal del otro lado, que por lo menos uno en un mensaje de voz o en una llamada telefónica puedes hacer cambios de tono. Claro. Y entonces suavizás o enfatizás algunas cosas. Y con expresión corporal, eso te hace el complemento del mensaje. Cuando está escrito, sencillamente, yo cuando lo leo, si estoy feliz, si estoy enojado o si estoy triste o si estoy molesto con vos, por A o por B, así lo voy a interpretar sí. como sea. Sí, eso es inevitable. De hecho, está comprobado que, por ejemplo, aunque yo esté hablando por teléfono, yo puedo transmitir una sonrisa por teléfono. Y está comprobado, han hecho estudios, por ejemplo, en call centers, en donde les ponen un espejo a la persona que está hablando por teléfono para que recuerde sonreír. Y eso ha aumentado la cantidad de ventas o la cantidad de satisfacción de las personas que llaman. Qué vacilón. Porque yo del otro lado del teléfono estoy escuchando a alguien que está feliz de hablar conmigo. Claro. Y entonces eso aumenta un montón las ventas en el caso de que sea un call center de ventas, o aumenta un montón la satisfacción al cliente en caso de que sea un call center de servicio al cliente. Entonces está comprobado que aun cuando no nos estamos viendo, pero estamos utilizando la voz para transmitir nuestro mensaje, podemos realmente hacer diferentes cambios en el tono de voz, y eso permite saber si estamos felices, enojados, tímidos, nerviosos, con miedo, etc. Pero escrito es muy difícil, y es por eso que tenemos que ser el doble de cuidadosos. Y de hecho, uno de los tips que siempre dan es como, nunca escriba con el hígado. Sí, o sea, claro. nada más no lo haga. Usted respire, espere a que se le vaya la chicha y luego escribe. Pero con el auge de las redes sociales, la inmediatez está al alcance de la punta de los dedos. Entonces, yo puedo sentirme súper enojada por lo que está diciendo el presidente en este Facebook Live, y entonces, bueno, pues le escribo el peor comentario del mundo, porque en ese momento está el teclado o está el celular al alcance de mi mano, entonces lo puedo hacer. Esa inmediatez como que no nos permite pensar a largo plazo, y nos hace, en la mayoría de los casos, cometer errores a nivel de comunicación por ese mismo. Y bueno, lo que está ahora en boga y que vos lo trabajas mucho, que es que dañas tu marca personal. Sí, y eso, a ver, las personas que tal vez estamos como en el mundo corporativo o en el mundo, digamos, de emprendimiento, en donde nuestra marca personal es muy importante, pues le ponemos más atención, pero el tico promedio no lo hace. O sea, las personas en general no están pendientes de cuál es la percepción que tienen otros de ellos, o ni siquiera les interesa. Pero a la larga eso puede generar una pérdida de credibilidad. Por ejemplo, tengo un contacto en Facebook que él desde hace como 2 años viene haciéndole campaña sucia a uno de los partidos políticos, y resulta que él también se encarga de trabajar con emprendedores. Pero entonces mezclar el tema de emprendimiento y política es muy delicado. Claro. Porque tal vez los clientes con los que vos trabajas, pues pueden sentirse atacados de alguna manera. Y resulta que en uno de los últimos comentarios que hizo, muchos de sus
amigos, porque en Facebook no son seguidores, sino que muchos de sus amigos, y pues básicamente le dijeron como, hey, con este tipo de comentarios lo que estás haciendo es perdiendo credibilidad, porque te estás sesgando la manera en que vos analizas ciertos temas que son muy serios y que no permiten para un blanco o negro. O sea, son temas que son muy variopintos y que merecen tener un análisis completo. Y vos lo que estás haciendo es analizarlo de una manera solamente. Entonces, en el caso de él, él no dijo malas palabras, él no habló con el hígado necesariamente, sin embargo, no está cuidando el espacio en donde está diciendo ciertas cosas y eso también afecta su marca personal, afecta su credibilidad y finalmente está potenciando a que se sesgue más la opinión de las personas que lo siguen. Y eso termina siendo una comunicación no efectiva, porque estás viendo solo una parte del espectro. Entonces, sé que eso, por ejemplo, es mucho más profundo que lo que estamos hablando necesariamente, pero funciona. O sea, en términos de marca personal, la comunicación tiene que ser bastante pensada. Y bueno, lo que dice mucha gente que es que tengas tu Facebook personal totalmente cerrado a tus seres queridos y amigos de verdad y tener otro Facebook ahí con el que vas y haces otras cosas. Claro, porque hay personas que realmente lucran de su marca personal. Entonces, este es todo un tema aparte, pero sí es importante cuidar muchísimo lo que decimos porque otras personas lo pueden malinterpretar y la verdad es que eso no es lo que queremos. Ok, entonces, retomando que, bueno, todo es parte de la comunicación asertiva. ¿Cómo mejora o cómo la maneja uno? ¿Hay técnicas, hay herramientas? Bueno, en realidad, la comunicación asertiva, y se habla muchísimo de la comunicación asertiva en ámbitos corporativos, porque la comunicación asertiva te ayuda, por ejemplo, a dar un mejor feedback o una mejor retroalimentación a las personas que trabajan con vos. Entonces, esto es súper importante porque quiere decir que la comunicación asertiva, en la mayoría de los casos, debería de ser presencial o debería de ser cara a cara. Puede ser inclusive online, pero yo te tengo que estar viendo. Porque la comunicación asertiva se basa en no son herramientas, sino como que son otros aspectos, como por ejemplo, la comunicación no verbal. ¿Cuáles son mis gestos? ¿Cuál es mi postura corporal? ¿Cómo me estoy tratando de acercar a vos para hablar? Un ejemplo de esto, y tomando en cuenta la parte de las diferencias culturales, la comunicación asertiva, por ejemplo, con un gringo, con un estadounidense, puede implicar que yo no me acerque muchísimo a la persona. ¿Por qué? Porque el espacio personal debe ser respetado en otras culturas. Aquí en Costa Rica podemos abrazar al primer colaborador que se nos acerque, porque tenemos confianza, pero si estamos trabajando con un americano o inclusive con un asiático, eso puede causar que haya una barrera muy grande entre los dos, porque yo estoy invadiendo su espacio personal. Y eso va a hacer que la persona inmediatamente se quite y ponga una barrera y ya no quiera escucharte a vos o inclusive dificulte más crear una confianza entre esas dos personas. Entonces, la comunicación asertiva se ayuda muchísimo de esta parte de la comunicación no verbal, pero también de del uso correcto del tono de voz, de la entonación, y nuevamente de la empatía. Y bueno, tal vez nuevamente no era la palabra porque no hemos hablado de empatía, que yo creo que eso es como una de las cosas más importantes. Yo tengo que ser empática antes de comunicarme de manera asertiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que prever cómo te vas a sentir vos cuando yo te diga la retroalimentación que te voy a dar. Y es por eso que la comunicación asertiva parte del respeto que yo me tengo a mí misma y que te tengo a vos. Ok. Yo cuando hice mi pasantía en Estados, en la empresa en que lo hice, tenía el presidente de la empresa,
Era el tipo más genial que puedas imaginarte en el mundo. Sí, era un italiano ultra mega dulce. Pero el mae tenía la habilidad de que él te mandaba para el carajo, te rebajaba dinero, te hacía cuantas cosas puedas imaginarte. Llegaba, vos entrabas a la oficina de él, te abrazaba, lo primero que hacía era que te abrazaba y qué bien que estabas y no sé qué. Y si querías tomar un café, un té, ya te sentabas súper relajado, ya habías bajado todas las armas. Y te hablaba con una dulzura y el cariño del mundo. Y el vacilón era que vos sabías que el maje estaba abusando de vos, o sea, te estaba bajando el salario, te estaba metiendo más horas, o te estaba mandando para el carajo, pero de una manera tan dulce y tan feliz. O sea, que me acuerdo, vos salías contento. O sea, Ay, no. vos sabías que te habían reventado la vida. Y vos salías como la persona más feliz del mundo y vos decías, no puedo creer. Hasta días después te dabas cuenta. Sí, o sea, era vacilón porque lo comentábamos varios compañeros. De, es que no puedo creer. O sea, vos vas donde WOP, el roco te jode y salís contento porque te jodió. O sea, eso es comunicación asertiva. Bueno, yo no sé si será asertiva. Sí sé que es no ética. Bueno, porque eso no debería de ser. Porque estás aprovechando tus habilidades de comunicarte bien y de hacer sentir bien a las personas para aprovecharte de ellas. Sí, entonces, claro. Por ahí hay un tema importante. Pero hay estudios que de hecho dicen que eso influye muchísimo en que las personas tomen bien o mal un feedback. El hecho de que te reciban bien, te sonrían, te hagan sentir bien mientras te dan el feedback, aunque el feedback sea malo. Entonces hay estudios que dicen, por ejemplo, que yo te puedo estar diciendo que hiciste perfecto las cosas, que estoy súper contenta con vos, pero si yo te lo digo con el ceño fruncido, vos te vas a sentir mal porque yo te dije las cosas súper positivas, pero enojada. Mientras que si yo te digo, uy, no, estás llegando demasiado tarde, estoy súper descontenta con vos, ya no quiero trabajar con vos, pero te lo digo con una sonrisa, vos lo tomaste positivamente. Porque la manera en que yo te estoy transmitiendo el mensaje es completamente diferente. Y las personas reaccionan muy bien a gestos que se asocian con positivismo o con mensajes alegres. Entonces, si yo te estoy diciendo una mala noticia, pero con una sonrisa en la boca y te lo endulzo, obviamente que te vas a sentir súper bien. No en todos los casos, obviamente. No es como que yo te voy a decir que se murió el gato con una cara feliz y vos lo vas a tomar perfecto nada más porque yo me estoy riendo. Al contrario, puede ser contraproducente. Pero sí, en esos casos, él está utilizando sus habilidades de comunicación para su beneficio. Ok, te voy a contar otra experiencia que me pasó, que yo creo que entonces aquí esta sí puede ser asertiva. Viví en Bélgica, estaba enamorado de una mexicana. Pasé enamorado todo un año. Me encantaba, llamada Carmina. Creo que oye el programa. Carmina lo sabe. O sea, la cosa es que, ¿verdad? No tenía el valor para ir a decirle que me fascinaba. A pesar de que teníamos como una cosa ahí, como que sí que no, pero no. La cosa es que yo no me tiraba al charco. Entonces llegó un día y dije, es hoy. Entonces me voy a la casa, le toco el timbre. Era de noche, me acuerdo. Y hacía frío. Y entonces vengo y le digo a ella, le digo, mira, Carmina, y le echo todo el cuento, ¿verdad? No me acuerdo qué fue lo que me dijo. Sí sé que me dijo, las palabras fueron súper dulces, súper chivas, pero me dijo que no. Pero me acuerdo que terminé yo tan contento y tan feliz y tan agradecido. Me acuerdo que cerró la puerta, me fui caminando, iba yo caminando para la casa y yo decía, ma, ¿por qué venís sonriendo así? Te dijeron que no, ma. Claro. O sea, pero nunca nadie me había dicho que no de una manera tan cariñosa, tan chiva y tan tuanis. Sí, y definitivamente eso sí es comunicación asertiva, porque ella lo hizo, ella cumplió su objetivo de comunicación, que era decirte que no. Pero
lo hizo de una manera que no hirió tus sentimientos. Y eso definitivamente que es asertivo. Bueno, y además a eso le tenés que agregar el sentimiento de satisfacción que tenías vos de haberlo dicho. O sea, sí, de haberte amarrado la faja y poder hacerlo, ¿verdad? Porque no era algo que vos tenías ya como algo en las cosas por hacer, ¿verdad? Que ya tenías bastante rato como en esa duda. Sí. Pero sí, definitivamente habría que preguntarle a Carmina qué fue lo que te dijo para saber cómo decir que no en esos casos, porque no es fácil. Sí. Entonces, y no es fácil en casi ningún caso decir que no de una manera educada, de una manera que no hiera los sentimientos de otra persona, especialmente cuando son temas o de relaciones interpersonales o temas importantes. Por ejemplo, a nivel profesional, ¿cómo decirle que no al jefe? ¿Cómo decirle, hey, no puedo hacer horas extra esta semana? Es muy difícil y para muchas personas realmente se vuelve un reto importante tener que decir que no porque o tienen otros compromisos o ya consideran que están trabajando de más o simplemente ese día no se sienten bien o no consideran que les compete. Exacto. Entonces, sí es difícil poder ser asertivos y poder transmitir un mensaje de una manera efectiva, y cuando hablo de comunicación efectiva hablo de cumplir un objetivo. O sea, de que yo voy a generar acción a partir de lo que te estoy diciendo. En tu caso, por ejemplo, con Carmina, tu objetivo era que ella accediera tal vez a salir con vos. Pero el objetivo de ella de comunicación más bien era decirte que no, de la manera más amable posible. Exacto. Y si eso no se cumple, si no hay una acción que trascienda de esa comunicación o de esa conversación, entonces la comunicación no fue efectiva. Lo que tuvieron fue una conversación X y no llegaron a nada, y al final los dos salen con una sensación como de, pues chica, yo creo que no entendió. Ok, entonces la comunicación tiene que tener una acción al final, una Sí. reacción. En la mayoría de los casos, la comunicación, y me atrevería a decir en todos los casos, la comunicación efectiva, cuando yo quiero tener una comunicación efectiva con otra persona, yo debería primero tener un objetivo. O sea, yo debería de saber qué es lo que yo quiero hacer, y ese objetivo puede ser informar, inspirar, educar o regañar también puede ser, o convencer a la otra persona. Pueden ser diferentes objetivos de comunicación, pero en la mayoría de los casos son estos 4. Sé que mencioné 5, pero es informar, inspirar, enseñar o convencer. Okay. Esos 4 son importantísimos, y de esos 4 salen combinaciones diferentes. Pero esos 4 ejes son importantísimos porque de ahí salen los objetivos de comunicación. No es lo mismo querer convencerte de hacer algo que nada más informarte. Ajá. O a veces para convencerte necesito informarte, educarte e inspirarte para que vos puedas tomar esa decisión. ¿Cuántas veces no ha pasado que le dicen a uno algo y uno entendió que le estaban informando y no era que lo estaban mandando a hacer algo? Ajá. Yo pensé que usted me estaba contando, no era que tenía que hacerlo. Ajá. Eso sí, eso pasa montones. Mucho, ¿sí? Y eso pasa muchísimo también cuando estás trabajando con personas de otros países. A veces el simple hecho de que tengan un acento diferente hace que nosotros entendamos completamente diferente las instrucciones. Exacto. Y entonces a veces creemos que es nada más una pregunta como de, hey, ¿quieres ir? Ajá. Y era como, necesito que vayas. Ajá, entonces tendemos a caer en esos malentendidos porque, bueno, hay diferentes acentos, diferentes culturas de por medio que a veces no nos permiten comunicarnos bien. Ok, bueno, entonces con estos 4 pilares vamos a una pausa y ya regresamos. Hola, soy Julia. Les quiero contar que este programa está patrocinado por Kids World Montessori Pinares, Carolina González Neurocoaching, Pasta de Dientes Vilca, AVJ Producciones, ADD. Bueno, y después de este breve corte, ya estamos de regreso. Les recuerdo que todos los jueves tenemos un programa nuevo. La próxima semana vamos a tener un programa chivísima que es del módulo Somos Empoderamiento, y por favor no se lo pierdan porque les va a encantar.
Adicional a esto, quiero mandarle saludos a todos nuestros oyentes en Costa Rica, Argentina, México, Estados Unidos, España, Venezuela y bueno, muchos otros países que en este momento no me acuerdo. Y muchísimas gracias por escucharnos y por escribirnos y mandarnos sus comentarios sobre cada programa. Adicional a esto, les recuerdo que nos pueden, si tienen ideas sobre programas o preguntas adicionales o cosas en las que todos ustedes crean que podemos mejorar el programa, se los agradeceríamos que nos los envíen. Bueno, seguimos aquí con Ana Lucía, hablando sobre comunicación asertiva. Estábamos en los 4 pilares de lo que habíamos terminado, ¿verdad? Creo que sí. Que era... ¿Cómo era? Los objetivos que podríamos tener a la hora de comunicarnos. Okay. Entonces puede ser informar, inspirar, convencer o persuadir, digamos, y educar. ¿Esos 4 tienen que estar siempre o pueden ser alguno? Okay. No. Son como 4 ejes que podrían combinarse entre sí, pero no pueden. O sea, yo puedo nada más querer persuadirte a hacer algo sin necesidad de informarte nada. O sea, obviamente el informarte del contexto probablemente esté implícito, pero a veces hay objetivos de comunicación en donde yo nada más quiero que vos sepas que es peligroso cruzar el río si está así de crecido, digamos. Ok. Uh-huh. Pero mi objetivo tal vez no es convencerte de cruzarlo o de no cruzarlo. Uh-huh. Yo nada más te estoy informando porque ese es mi deber. Okay. Como guardaparques, pongámosle. O sea, un ejemplo súper random. Ok. Hay una de las cosas más complicadas que hay cuando a la hora de hacer comunicación, de comunicarse asertivamente, es que a veces no sé qué es más fácil, si comunicarse con, gracias, estamos hablando ahorita del tema, con el empleado, ¿cómo se llama? Colaborador. Con el colaborador. Hablar con el colaborador, comunicarse con el colaborador, o uno, comunicarse con el jefe. Ok. Uno como colaborador. Uno como colaborador, hablar con el jefe. Uh-huh. Hay gente que dice, es más fácil hablar con el jefe, y otros que dicen, es más fácil ser jefe y hablar con el colaborador, o ser líder, digamos, uh-huh. si fuéramos un equipo o algo. Uh-huh. ¿Cómo? Porque es muy complicado. O sea, en ambos casos. En ambos dependiendo del tema. Dependiendo del tema es muy complicado. Y lo que vos decías antes, ¿cómo decirle yo a mi jefe que no quiero ir a trabajar el sábado uh-huh. por A o por B razón? Sencillamente no se me pega la gana ir. Uh-huh. Y que no se me haga un desmadre en la oficina o no se me haga un desmadre con él. Porque eso pasa muchísimo. O sea, claro. Hay muchísimas personas que sus jefes los mangonean uh-huh. sencillamente porque ellos no saben cómo poder decir las cosas. Sí, claro. Y sin que se les haga un desmadre. Uh-huh. Sí, ahí, bueno, ahora hablábamos fuera de micrófonos que aquí hay un tema. Cuando nosotros queremos ser asertivos, yo siempre recomiendo en los talleres que doy sobre comunicación efectiva, casi nunca le llamamos asertiva, pero funciona igual. Debemos de escuchar primero lo que la otra persona tiene que decir. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo no quiero llegar el sábado a trabajar porque es mi día libre, pero mi jefe me lo está pidiendo, yo primero debo de ver cuáles son las razones de peso que me está dando el jefe. ¿Por qué? Porque a veces me va a decir como, hey, no, usted no terminó eso y tiene que venir el sábado salado. Pero yo tengo que ver si realmente es importante, si es debido a muerte o no, o si es lo que se espera de mi puesto de trabajo, porque eso también puede influir, ¿verdad? Entonces, primero yo tengo que escuchar el otro lado, qué es lo que está diciendo mi jefe, cuál es la postura de mi jefe. Como segundo punto, debo procesar esa información, porque a veces estamos escuchando, pero ya estamos maquinando qué le vamos a decir de vuelta. Uh-huh. No sé si te ha pasado que has tenido discusiones en donde no estás escuchando y estás súper enojado y vos nada más estás tratando de descifrar qué es lo que vas a decir después y pasa que la persona habla demasiado o para donde no querías que parara, donde no habías previsto que parara y de repente se te olvidó lo que le ibas a decir. Bueno, o tal vez no estás vos enojado,
Si no es, ya me viene con la misma cantadita. Entonces ya dejas de oír porque ya das por un hecho la hablada que te va a seguir echando. Claro, y vos ya tenés la respuesta y de repente te dijo algo que te sacó de base y no supiste qué decir. Y porque estábamos en otras, estábamos pensando en otra cosa. Entonces, después de escuchar, debemos procesar la información. Tenemos que tener una escucha activa, que llaman en coaching. Esa escucha activa es no solo escuchar con mis oídos, sino escuchar con todo mi cuerpo. O sea, estar yo realmente presente en el momento y estar procesando la información con todos los sentidos. Sin oírlo, escucharlo. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque yo puedo, sí, estar escuchándote lo que vos estás diciendo o estar oyéndote lo que vos estás diciendo, pero no te estoy escuchando. No estoy analizando, no estoy procesando lo que vos me estás diciendo. Y eso también ayuda a que hayan malentendidos. Entonces, como primer punto, escuchar a la persona. Como segundo punto, procesar la información. Si, por ejemplo, yo no escuché bien o yo no entendí bien lo que vos querías decir, en este segundo punto yo puedo clarificar. Yo puedo preguntarte si lo que vos estás diciendo es lo que yo estoy entendiendo, para que los dos estemos en el mismo canal. Una vez que nos aseguramos que estamos en el mismo canal, entonces ahí sí, yo puedo empezar a hablar de una manera asertiva, sabiendo cuál es tu punto de vista, cuál es el mío, y cómo voy a transmitir ese mensaje de manera objetiva, preferiblemente, porque a veces tendemos a ser muy emocionales, ¿verdad? Y a veces es como, ay, no, es que yo no quiero venir. Y no es así, o sea, es como, no, mire, jefe, no puedo venir porque esto y esto y esto. O me parece prudente que no venga tal día por esto y esto y esto. O bien, a veces ni siquiera tenemos que dar razones por las cuales no vamos a venir el sábado, pero sí le podemos dar soluciones para su problema. Porque a veces lo que quiere el jefe es que se termine el trabajo, pero el trabajo puede terminarse en otro momento. Yo puedo adaptar o yo puedo organizar mi trabajo de una manera o mi tiempo de una manera en la que yo termine de hacer lo que él espera que yo haga o lo que ella espera que yo haga en el tiempo indicado. Pero eso requiere una conversación, eso requiere una comunicación asertiva. Porque si yo asumo que la otra persona lo único que quiere es joderme la vida para llegar el sábado, entonces yo estoy a la defensiva y me voy a comunicar a la defensiva y eso va a crear otro malentendido. Pero si yo soy objetiva y empiezo a hacer esos 3 pasos de escuchar activamente, procesar la información y luego hablar, es muy probable que me dé cuenta que el problema de mi jefe no es que el trabajo tiene que estar el sábado, sino que el problema de mi jefe es que necesita que se haga a la brevedad posible. Y eso puede implicar que yo, en vez de trabajar en lo que iba a trabajar el viernes, trabaje en ese asunto específico de él y pueda terminar el trabajo en tiempo y no tenga que venir el sábado. Entonces, a veces hay temas que nosotros nos hacemos una tormenta y un vaso de agua por el simple hecho de que no escuchamos activamente y no tratamos de analizar cuál era el problema que necesitábamos resolver. Ok, eso es cuando vos sos el colaborador y vienen a decirte. Ahora, cuando vos sos el que vas a transmitir la idea, o sea, donde no tenés este paso de escuchar lo que te van a decir, ¿cómo haces? Porque vos sos el que vas a tirar la primera pedrada. Entonces, ¿cómo tirar la primera pedrada? Bueno, ahí es importante ser empático, ¿verdad? Y cuando hablamos de empatía, siempre lo conectamos con ponerse en los zapatos del otro. Cuando nos ponemos en los zapatos del otro, nosotros podemos ver la realidad con unos lentes distintos. Entonces, por ejemplo, si yo dándole vuelta a la tortilla, por ejemplo, si yo soy la jefe que te tiene que decir a vos que necesito que vengas el sábado a hacer inventario, porque no se puede hacer viernes, por ejemplo, entonces yo tengo que saber que muy probablemente vos ya tenés compromisos. Muy probablemente vos ya estás cansado de venir toda la semana a trabajar y me vas a decir, jefe, es que, o sea, le voy a hacer un mal trabajo probablemente. Entonces yo tengo que prever todas estas cosas sin asumir, ¿verdad? Tengo que preverlas porque estoy tratando de verlas desde tu punto de vista, pero eso no quiere decir que yo voy a asumir que vos ya no querés venir. Vos puedes tener tus razones para no venir, pero eso no necesariamente quiere decir que vos me vas a decir un no rotundo. Entonces yo tengo que también ver cuáles son como
como todas las cosas que yo tengo a mi favor y en mi contra. Y de esa manera, entonces yo puedo plantear un guión, por así decirlo, un guión para decirte a vos el mensaje y para poder convencerte de que yo necesito que vos vengas el sábado a hacer el inventario, porque el viernes no se puede porque estamos trabajando de 8 a 8. Entonces necesito que vengas el sábado porque es el día que no vienen los clientes o es el día que cerramos la bodega, por ejemplo. Generalmente en temas corporativos es mejor utilizar argumentos objetivos y no subjetivos, pero eso no quiere decir que no tomemos en cuenta los temas un poco más personales del colaborador o los temas más emocionales. A veces hay personas pues, que son más emocionales y que hay que convencerlas por ahí. Entonces, hay otro montón de temas, como por ejemplo el tipo de personalidad de la persona o el tipo de liderazgo también del jefe, que no por ser jefe es líder. Exacto. Eso es muy importante. Hay jefes, como hablábamos ahorita en la pausa, hay jefes que no saben del todo transmitir el mensaje y más bien son súper duros, y eso lo que hace es que las personas pues se vuelvan en contra del jefe y finalmente no logran liderar de una manera efectiva. Entonces tenemos que cuidar mucho de esas cosas, y si somos el jefe o la jefe, es muy importante que seamos conscientes de cómo estamos transmitiendo ese mensaje, porque eso puede definir muchísimo cómo nos perciben los colaboradores, y finalmente nosotros como líderes o como jefes lo que queremos es que pues, nos hagan caso, que nosotros los logremos guiar para que cumplan cierto objetivo, pero si las personas no nos quieren seguir, no quieren ser guiados, entonces pues se complica. Entonces sí es súper importante. La idea no es ser jefe, sino ser líder, exacto, realmente. O sea, lo que hay que es aprender a ser líder. Porque a un líder te van a seguir a donde sea, el jefe no. El jefe es jefe mientras esté en el puesto. Exacto. No, y de verdad que influye muchísimas cosas, pero esta parte como de ser conscientes de cómo comunicamos nosotros el mensaje, sea positivo o negativo, es súper importante, porque no solo queremos caerle bien al colaborador o al subalterno, nosotros queremos caerle bien para tener una relación cercana, pero no tan cercana para que nos pasen por encima. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui jefe, me acuerdo perfecto que tenía que llamarle la atención a mis subalternos que eran mayores que yo. Y entonces se me complicaba montones porque, claro, yo quería caerles bien porque era más joven que ellos y porque yo creía que caerles bien me iba a dar muchísimo más credibilidad, y sin embargo no siempre es así. Entonces, cuando, por ejemplo, me tocaba llamarle la atención a una compañera de trabajo porque llegaba tarde siempre, yo llegaba disculpándome. Yo llegaba y le decía, mira, yo sé que se te echó difícil venir temprano, pero hay ciertas cosas que yo necesito hablar con vos, porque son cosas que se esperan de vos. Y claro, yo ahí prácticamente que le estaba pidiendo perdón por regañarla. Pero, mira, qué vergüenza tener que decirte esto. Yo me ponía roja, claro, me ponía nerviosa. Claro. No, y eso lo que hacía era que el efecto fuera completamente el contrario. O sea, que el efecto fuera como, sí, me está regañando, yo sé que tengo que llegar temprano, pero la verdad es que una llegada tarde más o una menos no hace la diferencia, porque no me están sancionando, no me están amonestando. Entonces, y eso no... estás diciendo, please, claro, venga temprano, porfi. Claro, y entonces eso, mi credibilidad estaba por los suelos. Pero si yo hubiera sido asertiva en ese momento, yo hubiera dejado las reglas en claro desde antes, inclusive antes de que ella llegara tarde, y les hubiera dicho a mi equipo, vean, aquí las cosas son así. Yo espero de ustedes esto y esto y esto, y quiero saber qué esperan ustedes de mí. Ponemos las bases claras. Y entonces, basándonos siempre en el respeto mutuo, es que luego somos asertivos a la hora de comunicarnos. Porque cuando la persona empieza a llegar tarde, yo le recuerdo, mira, ¿te acuerdas del acuerdo que habíamos hecho? ¿Qué pensás al respecto? Y cuando la persona me empieza a decir, bueno, sí, yo sé que he llegado tarde, uy, sí, qué pena, no sé qué, no sé cuánto,
yo veo si tiene una justificación justificable, valga la redundancia. Y si no la tiene, entonces le recuerdo, bueno, mira, acuérdate que los términos eran esto y esto y esto, y has llegado tarde tantas veces, entonces necesito rebajarte estos minutos de tu salario, o ponerte una amonestación, o hacerte un llamado de atención, y al tercer llamado de atención, si así son las reglas de juego, por ejemplo, y pues te vas. Me explico, pero de esa manera yo no tengo ni siquiera que enojarme. Yo no tengo que hablar más fuerte de lo normal, no tengo que caerle mal ni caerle bien, yo nada más estoy hablando conforme a lo que habíamos acordado previamente y basándonos en el respeto mutuo que nos tenemos. Entonces, de esa manera, transmito mi mensaje, la informo de cuáles son las acciones a seguir si ella sigue llegando tarde, y ya de ahí la bola está de su lado, por así decirlo. Entonces, eso hace que mi mensaje sea mucho más claro, sea objetivo, y que, bueno, la comunicación sea efectiva, que es lo que más nos importa, especialmente cuando se tratan de este tipo de temas un poco más corporativos, más serios, y que no queremos nunca que se presten para malentendidos o para que la persona le saque la vuelta. Jefa, usted no me dijo esto. Usted lo que me dijo fue tal cosa. Y muy importante, en el caso corporativo, siempre recomiendo que este tipo de conversaciones serias se respalden con un correo electrónico, en donde nosotros tengamos un respaldo que ambos podamos tener, y que en caso de cualquier malentendido o en caso de cualquier excusa, los dos sepamos como, ¿te acordás? Esto lo hablamos el 21 de agosto y a esta hora, y dijimos que íbamos a llegar a este acuerdo y no lo estás cumpliendo. Entonces, bueno, como siempre, mi papá siempre me ha dicho, papelito habla. Exacto. Usted puede tener todas las conversaciones del mundo, pero si no están documentadas, especialmente a nivel de trabajo, no pasaron. Y cualquiera de los dos puede decir como, no, eso no pasó, usted no me dijo eso. Exacto. Y es un dime que te diré, y la verdad es que no funciona así a nivel corporativo, menos en empresas grandes. ¿Sabes dónde es súper difícil tener una comunicación y es complicado? Es hablar o regañar o hacerle saber que esté equivocada a la empleada de la casa. ¿Por qué? Es complicado, o sea, vos no querés enojarla. Porque la verdad es que sabe todo lo de tu casa. Si quieres joderte, te va a joder. Y no te vas a dar cuenta. Claro. Y ahora sí, bien igual. Muchas de las personas que trabajan o que lo ayudan a uno en las actividades domésticas de la casa son de otros países, muchas veces, no siempre. Y las interpretaciones... Claro. Es complicado. O sea, las vivencias son diferentes y a veces decirle algo es súper complicado. No sabes cómo te hablo. Aparte, igual le decís A o B y puede ser media vuelta, te deja la casa tirada y vos decís, ¿y ahora qué hago? Entonces, yo conozco muchísima gente que al final es un empleado de uno o un colaborador. Hablar con la persona que lo ayuda en la casa, para muchísima gente es súper complicado. O sea, a veces prefieren no decir nada, quedarse callados, porque dicen, no, mejor me hago el maje antes de que se vaya porque es que es muy honrada, o porque cocina muy bien, o porque me aplancha bien, o porque hace esto. Porque es difícil conseguir a alguien que haga todo. Porque es difícil conseguir a alguien, y tener que conseguir otra persona y buscar, y si no resulta. Y realmente a veces las chavalas terminan haciendo lo que les da la gana en la casa si saben el poder que ellas tienen. O sea, es que algunas no se han dado cuenta. Bueno, te cuento que en mi casa nosotros tuvimos una muchacha, bueno, ya es señora, que nos trabajó durante 20 años y se nos acaba de ir.
y nosotros siempre decíamos que ella era el 95% de la unidad familiar en mi casa. Ajá. O sea que si ella faltaba, nosotros no funcionábamos. Claro. ¿Por qué? Porque ella vivía con nosotros y se volvió parte de la familia. Pero se volvió tan parte de la familia que ella hacía lo que le da la gana. Sí, claro. Y entonces uno llegaba de la casa y, Rosy, ¿vos me podrías hacer un huevito? No, no tengo tiempo. Estoy ocupada. Y entonces, claro, lo que pasa es que las reglas de juego cambian. Ujú. Y nosotros dejamos que cambien. Y a veces funciona para bien, a veces funciona no tan bien. Ahora que tenemos una nueva, por ejemplo, lo único que queremos es que ella esté feliz Ajá. para que no se vaya. Sí, claro. Y que poco a poco se vaya acoplando a la dinámica familiar, que cada dinámica familiar es muy diferente de la otra. Entonces sí, al principio me quedé pensando como, ¿por qué? ¿Por qué pensás que es difícil? Pero sí, efectivamente es difícil. Primero porque estás metiendo a una persona extraña a tu núcleo familiar, que quieras o no, va a tener interacción con tu núcleo familiar en momentos bastante privados, que ni siquiera tal vez tu mamá o tu suegra están. Exacto. Entonces, sí es complicado y sí es necesario mantener una comunicación bastante abierta, bastante asertiva, porque no querés herir susceptibilidades, no querés que se sienta incómoda, Ujú. y querés que haga su trabajo bien. Ujú. Entonces, yo creo que aquí juegan las mismas reglas que en una corporación. Primero tenés que poner las reglas de juego y que los dos o que ambas partes estén enterados 100% y estén de acuerdo con las reglas de juego. Si las reglas de juego, por ejemplo, son que usted llegue a las 7 de la mañana todos los días porque yo necesito que usted me prepare la merienda del hijo. Como tú dices, donde mi suegra, creo que tiene que llegar la chavala a las 7 y creo que a veces llega a las 10 de la mañana, 9 de la mañana. O sea, sí, no sí. saben cuándo, nadie sabe a qué hora llega. La doña llega cuando le da la gana. Ajá, pero nosotros estamos tan agradecidos de que esté, Ajá. de que no le llamamos la atención. Sí, claro. Entonces es culpa nuestra que la otra persona haga lo que le da la gana. Ajá. Entonces es muy importante siempre poner las bases o las reglas de juego desde el principio para que cuando alguna de las dos partes falle, el arreglar la situación sea un poco más fácil o sea un poco más llevadera, o el tener esas conversaciones fuertes sean más llevaderas. Porque nuevamente, cada vez que nosotros hablamos, y estoy casi segura que en la mayoría de los casos en que tenemos que tener conversaciones un poco incómodas con la muchacha o el muchacho que trabaja en la casa, Ujú. es porque algo salió mal. Claro. por Nunca supuesto. tenemos una conversación incómoda porque algo salió bien. No, y por lo general, si vos lo ves así, vos casi nunca le decís a la chavala que limpia la casa, puña, qué bien me dejó el piso, qué lindo, muchas gracias. Uy, qué chiva me dejó la terraza. Uy, qué chiva, quedaron unas ventanas preciosas, lindísimas, se lo agradezco mucho. O sea, siempre que vas a ir a hablarle, por lo general, no todo el mundo, pero es ir a regañarle por algo. O a pedirle algo. O a A veces pedirle no es algo. regañar, sino como decir como, hey, hoy no quiero tal cosa, hoy quiero tal otra. Ese tipo de cosas es súper importante que lo digamos bien porque, nuevamente, la persona puede asumir que nosotros estamos diciendo algo y no era, o al revés. Nosotros asumimos que esa persona ya sabía o que se acordaba lo que me había preparado la semana pasada y que me iba a preparar lo mismo y no es así. Ujú. Entonces sí es muy importante dejar las reglas de juego desde el principio. Inclusive yo conozco gente que deja las reglas de juego apuntadas Ajá. para que no haya malentendidos, para que no haya, para que la persona no asuma que las cosas se hacen de cierta manera o que hay libertad para hacerlas de diferentes maneras. Ujú. Entonces sí es muy importante pues que tratemos a las personas que trabajan con nosotros dentro de la casa, si es una o si son varias, tratarlas igual que trataríamos a las personas que trabajan con nosotros en el trabajo. ¿Por qué? Porque uno, son personas igualmente capacitadas para hacer el trabajo que se les está solicitando, y dos, queremos crear relaciones amenas con esas personas. Y Entonces, queremos que den lo mejor de ellos y que duren con nosotros. y que duren. Porque eso lo queremos tanto en nuestro trabajo profesional como en nuestro Exacto. trabajo dentro de la casa. Nosotros queremos que nuestros equipos de trabajo sean lo más duraderos posibles para poder alcanzar los objetivos juntos.
Porque No. la curva de aprendizaje es grandísima. Entonces, Aparte, ¿no? y que el día que tengamos que exigirles un montón, ellos estén dispuestos a hacerlo. Exacto. Y no queden media vuelta, digo, yo trabajo de 8 a 5 y salado, y no vengo. Ujú. Sí, Y- es súper, súper importante. Porque es crear equipo. Exacto. Y crear equipo solo lo haces con un líder, no con un jefe. Y eso de crear equipo en realidad lo necesitas en muchos aspectos de tu vida. Ujú. No es solamente en términos de trabajo. Ujú. También necesitas crear equipo con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, con tus papás, con todas las personas o con personas de la comunidad, Ujú. con todas las personas con las que realmente tenemos que convivir. Necesitamos crear equipo para poder saber que cubrimos nuestras espaldas uno con el otro, ¿verdad? Entonces, esto de la comunicación efectiva y asertiva nos ayuda muchísimo a crear relaciones más duraderas. Ok. Entonces, vamos a ver, habías hablado de 4 pilares para la comunicación asertiva o efectiva, que todas se pueden combinar, ¿verdad? Y ya no me acuerdo. Los objetivos. Ajá, eran los objetivos. Claro, para poder crear una acción, cuando nosotros bueno. hablamos de la comunicación efectiva... Sorry, la idea de cuando te comunicas efectivamente, la idea es crear una acción. Claro. Entonces estás creando una acción, pero para poder crear esa acción necesitas un objetivo de comunicación. Y ese objetivo de comunicación se puede crear a partir de esos 4 ejes, que son el informar, el inspirar, educar o persuadir. Ok. De esos 4 se pueden generar diferentes objetivos que finalmente, si se logran esos objetivos después de o durante la conversación, entonces estás siendo efectivo a la hora de Ok. comunicar. Después nos habías dicho que la comunicación no verbal, la corporal, también es importantísima. Sí, esa es súper importante a la hora de comunicarnos de manera asertiva. Recordemos que la comunicación asertiva es una comunicación desde o partiendo del respeto que yo le tengo a la otra persona y la empatía que le tengo a la otra persona. Entonces yo siempre quiero que mi mensaje sea recibido de una manera correcta o de una manera positiva en la mayoría de los casos, y para eso yo me voy a ayudar de mi lenguaje corporal. Ese lenguaje corporal puede ser desde la postura, desde si tengo los brazos cruzados o no, de si estoy con mis facciones que reflejen tranquilidad, felicidad o si es de los casos preocupación, pero todo esto va siempre en función de cuál es mi objetivo de comunicación. Si lo que yo quiero es inspirar, probablemente voy a hacer un toque más exagerada en la manera en que uso mis manos o en la manera en que abro mis ojos o expreso ciertas cosas con mi cara, para yo poder evocar ese sentimiento en voz, para yo poder transmitirte realmente la pasión que yo estoy sintiendo en ese momento, para poder inspirarte y eventualmente convencerte a pensar de una manera diferente o a hacer ciertas cosas. Una cosa muy importante que no hemos hablado, que es también no verbal, es el contacto visual. Okay. Yo quiero siempre tener contacto visual con la persona con la que estoy hablando. Y eso pasa muchísimo cuando estamos hablando con otros compañeros de trabajo, por ejemplo, o con otros amigos. Tendemos demasiado a estar pegados a la computadora o al celular y perdemos ese contacto visual. Y cuando perdemos el contacto visual, inconscientemente estamos diciéndole a la persona, no me interesa lo que estás diciendo. Uh-huh. Y eso a mí me pasaba muchísimo cuando trabajaba en puestos corporativos, que la persona llegaba y me decía, mira, necesito hablar algo, y yo estaba respondiendo los correos y yo, sí, te escucho, mientras sonaban las teclas, ¿verdad? Uh-huh. No estaba escuchando, estaba oyendo, que era lo que hablábamos. Y eso, el escuchar activamente implica también estarte viendo a los ojos. Otra cosa no verbal también es el tono de voz que estamos utilizando, porque realmente de hecho se dice que el 38% del éxito de que tu mensaje sea transmitido es responsable el tono de voz. Mi tono de voz va a ser responsable de que vos entendás lo que yo estoy diciendo, porque si yo lo hablo todo en un mismo tono, te aburrís y dejas de escucharlo.
Y nada más lo muteas ahí Exacto. en la cabeza. Entonces, dependiendo de mi tono de voz y cómo gesticulo yo las palabras y cómo entono yo las palabras, vos las vas a entender de mejor manera. Y sí, ¿no? Ya hablamos de la parte del lenguaje corporal. Eso, cuando hablamos de comunicación efectiva, se dice que el 7% de la efectividad de mi mensaje es las palabras que yo utilizo. Yo puedo ser demasiado coloquial o demasiado formal y transmitir mi mensaje de diferentes maneras. Luego, el 38% de esa efectividad del mensaje va a estar a manos de mi tono de voz y cómo yo voy a utilizar la voz para transmitir ese mensaje. Pero el 55% de la efectividad de mi mensaje es responsable mi expresión corporal. Okay. Entonces, yo pude haber escogido las palabras perfectas para mi público meta, yo pude haber entonado bien las palabras, pero si yo no me moví en todo el rato, si yo no utilicé mis manos, si yo no utilicé mi cara para crear expresiones que transmitieran lo que yo estaba queriendo decir, entonces se queda a la mitad mi mensaje. Y todo eso es parte de ser asertivo. Yo tengo que utilizar todas esas cosas, todas esas herramientas para que mi mensaje sea transmitido de una manera correcta y que además logre el objetivo que yo quiero. De lo contrario, está al aire. Hay mucho margen de error. Hay mucho margen de error. Definitivamente. Entonces, pero sí es importante, después de tener esa conversación de manera presencial o inclusive en línea, pero viéndonos. Siempre es importante tener el respaldo, ¿verdad?, a nivel escrito, para que todos estemos en la misma página y no hayan malentendidos. Sí, después de lo que dijiste, bonito, con todas las palabras coloquiales y todo lo que quiera uno ponerle, y todos los gestos y expresiones corporales, después de que ya quedamos claros, lo mandamos por correo, lo dejamos escrito, porque aparte ya no va a haber mala interpretación, porque ya lo conversamos antes, quedó ahí plasmado en un papel el resumen de lo que hablamos, y ahí queda para... Los papelitos hablan por aquello de que algo pase. Definitivamente. Ok, perfecto. Entonces, Ana Lu, ¿alguna cosa adicional que quieras agregar al tema? Bueno, en realidad el tema de la comunicación en general es súper amplio. Y el tema de la comunicación dentro del trabajo y como herramienta profesional para crecer dentro de la escalera corporativa, por así decirlo, es súper, súper importante y a veces lo dejamos de lado. Entonces, yo lo que le recomendaría a los que nos están escuchando hoy es que traten en la medida de lo posible de ser conscientes de lo que dicen, cómo lo dicen, cuándo lo dicen y a quién se lo dicen. Esto va a tener mucho impacto en la manera en que nosotros damos primeras impresiones o en la manera en que proyectamos ciertas imágenes ante las personas que nos rodean en nuestro trabajo, y eso nos va a permitir, aunque no creamos, nos va a permitir avanzar y lograr nuestros objetivos de carrera, en el tanto lo hagamos bien. Entonces, de verdad los invito demasiado a que traten de leer más al respecto, de educarse más al respecto, porque la comunicación nos puede llevar a lugares que no nos imaginamos, porque el poder de las palabras es realmente infinito. Y tenemos que saber usarlas, porque si tenemos el poder de las palabras, ya sean escritas u orales, tenemos muchísima responsabilidad en nuestras manos. Y tenemos que usarlo súper bien. Ok, bueno. Entonces, Ana Lu, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Y espero tenerte en otro programa. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que en la página de nosotros, www.papasalrescate.com, van a encontrar cada episodio, ahí lo pueden descargar. Adicional, van a encontrar el link donde pueden contactar a Ana Lu si quieren alguna capacitación, algún coach, alguna cosa que necesiten, visitar la página de ella para ver todo lo que ella ofrece, la empresa de ella. Y les recuerdo que en nuestra página van a tener debajo de cada episodio hay un resumen escrito del programa.
Entonces están como las partes importantes, algunos puntos a considerar en cada tema, por si los quieren tener a mano en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves en otro programa. Hasta luego.